La búsqueda. El hombre se siente impelido a inquirir sobre su origen y sobre su destino, es decir, a asegurarse de su trascendencia. Sin embargo, pronto comprueba que todo lo que está sometido al cambio no existe realmente. Por lo tanto, no se puede contar con lo mudable para culminar la interiorización. De nuevo aquí resuenan los ecos plotinianos. Lo que no difiere de lo que siempre es, lo que es siempre, es lo que es verdaderamente. Agustín se adapta incluso a los caracteres más racionalistas al añadir que, aun admitiendo que las cosas duraran, lo cierto es que la vida humana no lo hace. La misma muerte se nos presenta como el fin de nuestra búsqueda de la eterna felicidad y nos incita a averiguar qué será de nosotros tras el trance final. De esta manera, aspiramos a experimentar el estado que tendremos tras la muerte con el fin de convencernos de nuestra propia inmortalidad. Ahora bien, en esta búsqueda de la propia trascendencia, de la felicidad o de Dios, ¿con qué instrumentos cuento yo? Si todo hombre posee ya algo íntimo que le emparenta con Dios, no se trata de buscar algo fuera de él, sino de poner en marcha un proceso de interiorización que le facilite el desapego a aquello que le estorba y le conecte con aquello que es él mismo. En suma, cuando busco a Dios, me muevo en el espacio de mi memoria y no lo encuentro fuera de ella. Por tanto, el alma se busca porque de algún modo se conoce. Por ende, el mero hecho de buscarse no prueba ya que es para sí más conocida que ignorada. Al buscarse para conocerse, sabe que se busca y se ignora. Ahora bien, ¿cómo puede el alma recordar al alma como si fuera posible al alma no estar en el alma? ¿Cómo es posible buscar algo que no se ha perdido porque siempre está presente en nosotros? Ante esto, Agustín distingue entre conocerse y pensarse. El alma se conoce, es siempre consciente, pero no siempre está pensando o recordándose a sí misma, porque el alma vive olvidada de sí cuando, al estar vertida fuera de sí, volcada en los objetos externos que entran por las ventanas de los sentidos. Por tanto, yerra el alma cuando se une a estas imágenes con amor tan extremado que llega a creerse de una misma naturaleza con ellas. En consecuencia, para que el alma se descubra a sí misma, despójese de lo que se añadió, de modo que pueda retornar de la atención a la pluralidad de objetos, a su unicidad esencial y trascendente. El método de la autoatención.
Todas las obras de San Agustín contienen referencias a las etapas de la vida espiritual y al método de interiorización, pero es en De Quantitate Animae donde podemos encontrar mayores desarrollos sobre estos extremos. Allí enumera las 7 etapas o grados de la vía espiritual, aunque aclara que el séptimo no es propiamente un grado, sino una morada o mansión, dado que allí no hay ya cambio ni evolución, sino pura contemplación o descanso en la vida eterna. También, en otro de sus escritos, explica las sucesivas características de cada uno de tales grados que han de recorrerse en solitario. Primero, convertirse, converti a Dios, con el fin de conocerle y adherirse a Él. Segundo, humillarse, mitescere, por la piedad, sujetando el ego a otra autoridad. Tercero, ejercitarse, exercere, con la ciencia mediante el estudio de la Escritura. Cuarto, persistir en la ciencia para que el espíritu se desapegue de lo temporal y dirija su amor a lo eterno. Quinto, con el desapego de lo temporal se alcanza la purificación de los sentidos y del alma. Sexto, entonces se muere al mundo terrenal para renacer en la vida del espíritu. Séptimo, finalmente se accede a verdadera sabiduría, la paz o pura contemplación. No obstante, estas descripciones de las etapas o los estados de la vía espiritual pueden ser aún simplificadas más. Para ello, Agustín retoma los 3 momentos de la introversión neoplatónica que resume el proceso de interiorización que va del desapego a los objetos sensibles y el recogimiento de los sentidos para que toda nuestra atención converja sobre sí misma en la búsqueda del centro espiritual. De hecho, en Contra Académicos, elogia a los neoplatónicos por haber aclarado que la contemplación implica la superación de los sentidos para acceder al mundo intangible. Así, hablará de los 3 momentos de aversio, introversio y conversio. Y en De Vera Religione vuelve sobre ello al sintetizar los 3 pasos del proceso contemplativo en estos términos. Primero, no te derrames fuera. Segundo, vuelve a ti mismo, que es en donde habita la luz de Dios. Y tercera, trasciéndete a ti mismo, encaminando tus pasos hacia la luz misma. Ante todo, el proceso de interiorización implica la indagación sobre lo corpóreo. La primera cuestión radica en comprender que los objetos externos son conceptos o palabras que se forman en la mente mediante el acto de pensar. La cuestión es, ¿cuál de todos esos objetos definidos por palabras, son reales?
La mente humana vive alimentada de conceptos y palabras que son como etiquetas que pone a las diversas informaciones que provienen de los sentidos. Pero, ¿hasta qué punto es real y cierta toda la información que llega a la mente a través de los sentidos? Siguiendo el método platónico, Agustín concluye sobre la impermanencia del conocimiento externo y en la necesidad de delimitar o acotar el mundo de lo real o permanente que es en el que se mueve el alma, espíritu. ¿Cómo? El primer paso consiste en despojarse de las adherencias externas a ella misma y que la mantienen confundida y fuera de sí. Siendo pues el alma algo interno, en cierto modo sale fuera de sí al poner su amor en estos vestigios de infinitas intenciones, vestigios que se imprimen en la memoria siempre que se experimentan las sensaciones de lo corpóreo y externo. A este vuelco de la atención al mundo externo, San Agustín lo llama dispersión. La dispersión primaria es la de los sentidos, porque cada uno de ellos reclama atención forzándome a estar fuera de mí y ser lo que yo no soy. Luego le sigue la dispersión de la mente, la imaginación que me sumen en una multitud inagotable de experiencias mundanas. Tal dispersión deja al hombre a merced de una secuencia indefinida de yoes que pugnan reclamar su atención, desplazando al verdadero yo, es decir, a ese que puede afirmar yo soy. Uno puede dudar de todo, incluso puede dudar de su duda, pero no puede dudar de su propia existencia. ¿Quién durará que vive, recuerda, entiende, quiere, piensa, conoce y juzga? Puesto que si duda, vive, si duda, recuerda su duda, si duda, entiende que duda, si duda, quiere estar cierto, si duda, piensa, si duda, sabe que no sabe, si duda, juzga que no conviene asentir temerariamente. En suma, uno puede dudar de todo menos de que yo soy o yo existo. Y ese es el punto de partida, porque es desde ese yo sobre el que converge el proceso de interiorización. El buscador espiritual ha de descubrir que al ser permeable a las cosas exteriores, la atención queda desparramada e identificada en los objetos de modo que se olvida de sí o de yo. La mente ha de retirar la atención del exterior y atender a sí misma. No quieras vagar fuera, vuelve a ti mismo. La verdad habita en el hombre interior. Si encuentras mudable tu naturaleza, trasciéndete a ti mismo, pero recordando, cuando te trasciendes, que trasciendes el alma racionizante. Para ello, hay que recogerse en el interior. Se trata de tomar una sana e imprescindible distancia del mundo sensible
y de la información que procede de los sentidos y de la mente. Es preciso apartarse de los objetos externos, cerrar los ojos, los oídos y recogerse en la propia interioridad, rechazando todo producto de la imaginación para que no tome asiento en nada foráneo. Una vez establecida esa distancia con el mundo sensible, sobreviene la adecuada calma sobre la que comenzar el proceso de interiorización, pues mientras no disfruto de una calma segura, no puedo ni gustar ni amar tan auténtico bien. Créeme, es necesario poner distancia respecto a la tumultuosa labilidad de las cosas, a fin de verse el hombre libre de temor. Tal es el lugar del sólido gozo, como el que no admite comparación otra alegría cualquiera. En este proceso de recuperación de la unidad primigenia y de vuelta al reino de la semejanza, aconseja San Agustín invocar al Dios uno a fin de que nos reúna de la dispersión en que estaba dividido. En definitiva, mediante el primer paso del recogimiento o meditación, la atención ha de despojarse de la información sensorial, ha de cerrar los ojos, los oídos, distanciarse de los pensamientos. De esta manera, cuando la mente se vacía de objetos externos, queda momentáneamente purificada. En segundo lugar, una vez retirada la atención de los objetos externos, el siguiente paso consiste en mirar familiarmente hacia adentro, interiorizarse. Conózcase, pues, a sí misma y no se busque como se busca a un ausente. Agustín equipara la autoatención con el pensarse a sí misma o el recordarse, siendo tal rememoración de resonancias platónicas un recogerme de la dispersión, ascendiendo gradualmente hacia los campos y palacios de la memoria hasta encontrar a aquel que me hizo. Más propiamente, una de las claves del método contemplativo agustiniano radica en que el alma se piense a sí misma. Pero en ese proceso no debe confundirse a sí misma con lo que posee, porque el alma no es lo que entra por los sentidos, es decir, no consiste en formas, colores, fragancia, sonidos, sabores. En ese pensarse el alma a sí misma debe despojarse de todo recuerdo, pues en otro caso, las cosas en que he pensado con afecto por largo tiempo, pegándose a ella con el visco de la afición y del cuidado, las arrastra consigo, aun al querer pensarse a sí misma por un acto introspectivo. Y como ellas son corpóreas y fueron amadas con los sentidos, adhiriéndose con larga familiaridad, y como, por otra parte, no las puede entrañar e invisterar consigo según su ser material, por ser ella espiritual, se aglutina y se abraza con sus imágenes fabricadas de sí misma y en sí misma. La clave del método
no está en la profusión de reflexiones ni raciocinios, ni en la acumulación de experiencias, porque el alma no es almacén, sino más bien en todo lo contrario, en desalojar todo lo que proviene del mundo exterior y vaciar el alma para dejarla receptiva al poder de la gracia. En suma, para que el alma se conozca a sí misma, no ha de buscarse fuera. Y como el alma está ya aquí y ahora, basta con interiorizarse, es decir, despojarse de lo que se le ha añadido, retirando la atención de los objetos externos y fijar la atención en sí misma. Fíjate en sí la atención de su voluntad vagabunda y piense en sí misma y verá entonces cómo nunca se ignoró, solo que al amar consigo otras cosas se confundió y en cierto modo tomó consistencia en ellas. Así tomó por unidad lo que en realidad son cosas diversas. Quede claro que la contemplación que debe llevar a la suprema visión no consiste en una comprensión intelectual de Dios, sino en una visión que trasciende la información procedente de los sentidos y de la mente reflexiva. Pues como sólo cabe ver a Dios a través del espejo que somos nosotros, para que su imagen vaya apareciendo con mayor nitidez, es necesario ir borrando de la mente las imágenes sensibles que dificultan la verdadera visión. Finalmente, el tercer paso consiste en permanecer o habitar lo más intensa y constantemente en ese estado en el que la atención está vuelta sobre sí misma. Inicialmente, en las primeras etapas de la práctica del autorrecuerdo, para mantener una continua atención en sí mismo, se han de observar los propios pensamientos con una distancia cada vez mayor. Pero después, consolidada esa distancia con los pensamientos, ha de volverse la atención hacia sí misma de una manera tan natural y espontánea que cuando se le dice al alma «conócete a ti misma», al momento de oír «a ti misma», si lo entiende, ya que se conoce, no por otra razón, sino porque está presente a sí misma. Morando en ese estado de simpleza o inocencia primigenia, solo cabe permanecer allí en una atención sin tensión, esperando humildemente a que vea Dios donde estoy y que se apiade de mí y me sane. Es en ese estado de interiorización exenta de distracciones cuando es más fácil que la influencia espiritual obre en nosotros como maestro interior. No ames habitar en el templo, sino en quien lo ha construido. Es en ese estado de profunda interiorización donde, una vez despojada el alma de sus adherencias sensoriales, se revela una presencia o consciencia luminosa que no es producto de la imaginación ni del pensamiento, sino que es el intelecto puro o espíritu, el alma. Esto lo conoce en sí misma y no se imagina que lo percibe como lo corpóreo
y tangible por los sentidos, cual si estuviera en los aledaños de sí misma. Si logra despojarse de todos estos fantasmas y no cree que ella sea alguna de estas cosas, lo que de ella misma quede, esto es ella. También se descubre que esa presencia luminosa no ha surgido de ningún lugar de fuera, sino que siempre ha estado allí, oculta por el parloteo de la mente. Por supuesto que esta atención no solo ha de ejercitarse durante los momentos de meditación y recogimiento, sino durante la mayor parte del día. Bien es verdad que ejercitando primeramente esa capacidad de recogimiento durante la oración contemplativa, el hombre podrá más fácilmente trasladar ese hábito de autoatención o autorrecuerdo al resto del acontecer diario, en los actos y pensamientos, la relación con los demás, en suma, una atención al presente, al ahora.